Para mí esta guerra es una de las más grandes que ha librado este país y nos agarró desprevenidos. A veces pienso que yo puse a arriesgarse a mucha gente, pero nosotros sí tuvimos miedo, mucho miedo, pero teníamos más miedo de no salvar vidas. El doctor Ramón Talash es el fundador y presidente de la Junta Directiva de Somos, una red de médicos que atiende a personas de escasos recursos en Nueva York. Su papel en la lucha contra la pandemia del coronavirus ha sido decisivo para los 8,5 millones de habitantes de esta ciudad, y más concretamente para las comunidades hispana, asiática y afroamericana. Lo primero que hicimos es buscar información. Trabajamos conjuntamente con nuestros hermanos chinos, que son parte de Somos, el doctor Chen y su grupo. Buscamos todos los datos que pudimos de lo que estaba pasando en Wuhan y en toda el Asia. Y nos dimos cuenta claramente que esta situación se iba a ir de las manos. Y empezamos no solamente a buscar PPE, inclusive compramos a principios de marzo, pedimos en China una prueba de sangre, la primera que llegó a este país para hacer las pruebas de anticuerpos, porque sabíamos que en un momento determinado, no para hacer diagnóstico, pero para saber si teníamos inmunidad, iba a ser importante. El doctor Talash ha liderado la lucha contra la COVID-19 desde los inicios del 2020. Nosotros, muy temprano, estamos hablando del mes de febrero, estábamos preparándonos porque sabíamos que lo que venía no era una epidemia común y corriente. Hicimos miles de panfletos para educación. Dimos la orden de poner telemedicina en cada una de nuestras oficinas. Tenía la capacidad para ponerla. Hicimos una gran reunión el día 5 de marzo, donde dimos instrucciones a todos nuestros médicos. Inclusive el gobernador Cuomo habló con nosotros ese día pidiéndonos que lo ayudáramos. Su trabajo se ha centrado en la atención sanitaria, pero ha ido más allá, para dotar de recursos humanos y económicos a una población que estaba en peligro de muerte. Este doctor de origen dominicano ha tenido en sus manos la vida de millones de personas y ha querido entregarse a una misión casi imposible: unir los esfuerzos de todos en la batalla contra el coronavirus. Somos desde el día 14 ha estado en la calle por el último año y medio, siendo posiblemente la única entidad de salud que estuvo en las calles desde un principio, sin ningún permiso, sin ninguna licencia, diciendo desde un principio cómo debían hacerse las cosas, lidiando con un virus como el SARS, que entendíamos que venía por el aire. Pusimos el primer centro de diagnóstico en el downtown, realmente en el Stock Exchange, pero luego lo pusimos en Queens. ¿Y qué nos dimos cuenta? 70% de la gente positiva. Y dijimos, tenemos que hacer aislamiento de nuestra gente. Y nos dimos cuenta que muchas de nuestras autoridades no estaban preparadas para atender un brote de tal magnitud, que era un virus mortal. Nadie quería estar en la calle, ni siquiera las autoridades pertinentes que tenían que hacer el track and tracing. Dijimos desde un principio que teníamos áreas calientes, donde había demasiados casos, como fue en Queens. Y obviamente 5 o 6 días después vimos cómo esos hospitales de Queens se abarrotaron y tanta gente murió. ¿Por qué? Porque nuestra gente estaba positiva. No había un sitio para aislarlo. No hicimos track and tracing. Aunque lo pedí a gritos, a voces, pedí que me dieran escuelas, que me dieran gimnasios, que me dieran hoteles para poner a nuestra gente y aislarla en ese momento. Pero nuestra gente se afectó más porque son las que tienen que estar en el medio. Son los trabajadores esenciales, aquellos que tienen que ir a manejar los autobuses, que tienen que servir la comida, que tienen que manejar el tren, que tienen que hacer el transporte de comida y buscarla de un sitio para otro. Esas personas, por supuesto, se iban a infectar más, porque si no iban a trabajar, no comían, no podían pagar la renta. Desde un principio nos dimos cuenta de la magnitud del problema. Aparte de poner educación, muchos panfletos para todas las oficinas médicas. Abrimos una línea 1833 Somos NY para dar información a nuestros pacientes. Compramos millones de máscaras, cientos de miles de PPE. Tratamos de buscar donde fuera para hacer la prueba, pero lamentablemente para aislar a las personas teníamos que tener sitios. Eso no apareció nunca. Además, nosotros fuimos los primeros
en crear protocolos de cómo bajar de sus apartamentos, quién bajar, cómo llegar abajo, volver a la casa, cómo cuidarse. Todo el tiempo dijimos del uso mandatorio de la máscara, que había que tenerlo. Pusimos telemedicina para que nuestros médicos pudieran seguir dando servicio a nuestros pacientes, porque vimos desde un principio que parte de nuestros médicos personal, 12 de ellos murieron en el frontline, en el real frontline, en el frontline que cuenta, en el que hacía diagnóstico, en el que veía a los pacientes en sus oficinas. Ciertamente fallecieron parte de nuestros médicos, como un miembro de nuestro board, como el doctor Decaux, que cogió el virus viendo pacientes en su oficina, tenía 69 años y no toleró el virus y murió, luego de batallar arduamente con uno de nuestros dentistas, que fue a un hospital también, otro más, intubado, que no salió. Después fue difícil encontrar aún su cuerpo dentro de un camión. Muy difícil. Eso fue muy difícil para nosotros. Y esa parte, aunque no se dice mucho, todavía nos queda en la cabeza y nos molesta que tanto nuestros médicos perecieran al frente. ¿Y de dónde viene todo eso? Recuerda esto. Nuestra población es una población pobre que tiene que trabajar para comer y pagar las rentas. Nuestros edificios donde vivimos tienen apartamentos pequeños. Se infectaba una persona trabajando en la calle, venía a la casa, lo encontrábamos positivo, pedíamos que lo hicieran aislamiento y no sucedía. Nadie estaba pendiente, todo el mundo estaba escondido. Aquellas autoridades que tenían que hacer el trabajo para aislar a los pacientes no entendían que había que aislarlo en ese momento. En ese momento no podían volver a los edificios pequeños, que son nuestros nursing home de nuestra comunidad. Y por eso tanta gente nuestra murió. Pero en Somos no solamente hicimos esto, de poner testing sites sin permiso de nadie, sin orden de nadie. Los abrimos en varios sitios de la ciudad. También nos dimos cuenta de la gran tragedia que ese problema sanitario traía a la comunidad. Ya para el mes de abril, las personas estaban todas sin trabajo. Muchos perdieron sus seguros médicos. ¿Con qué van a comer si la mayor parte de nuestra gente en un poll que hicimos tenían de 300 a 500 pesos para casos de emergencia? Ya no había comida. De ahí salió que Somos diera millones de alimentos, de raciones de comida. Podíamos ver algo que no se veía de los 1900, cuando la Gran Depresión, miles de personas en línea en diferentes partes de la ciudad. Somos empezó a dar comida. Le doy las gracias ahí a la gente de Mark Anthony con Maestro Cares y a la gente de World Central Kitchen, porque ellos realmente fueron unos compañeros en este trabajo para que esa comida llegara a toda nuestra gente. Ahora que ha transcurrido algún tiempo, sorprende que Somos se supiera organizar tan rápido en la crisis del coronavirus. Y es que para Somos y para el Dr. Talash no era la primera situación de emergencia que vivían. Vamos a poner un poco de historia. Cuando hubo el terremoto en Haití, fuimos de los primeros que fuimos a Haití. Pues no solamente a Puerto Príncipe, fuimos a Jacmel, en pequeños aviones destartalados de 60 años de edad por lo menos, para ir a llevar ayuda. Cuando pasó el terremoto de Nicaragua, estuvimos presentes. Cuando pasó María, que todo el mundo llevaba ayuda a las ciudades grandes, nos fuimos a las montañas. Entendíamos que la gente allí sin luz y los diabéticos, llevamos plantas de energía solares para que pudieran poner sus insulinas en refrigeradores. Teníamos un trabajo hecho de saber lo que son las crisis y manejarse de inmediato. Por eso Somos estaba preparado. En realidad, la preparación para situaciones difíciles al doctor Ramón Talash le llegó de muy pequeño. Me crié con mi tío, un pediatra muy reconocido en mi país, un héroe de la lucha antitrujillista, un héroe porque también fue de los cursillos de cristiandad y un héroe porque salvó tantos niños y tantas vidas y tanto sufrimiento en niños con diarrea en un país tan pobre, con tantas enfermedades infecciosas. Y también vi a una prima que murió de cáncer. Todo eso forjó en mí claramente. Yo solamente tenía una idea, hacerme médico. Y
obviamente, hacer algo que te gusta y que tu vida tú hayas podido sostener para crear una familia, sostenerla y crear ahora 4 hijos que están también en el área de la salud. Es importante, pero más grande que todo, que el Todopoderoso me haya dado los recursos en estos días de mi vida, en estos últimos 5 años, para que eso que yo hacía a nivel local con pacientes, poderlo hacer de una manera global, con un sentimiento más humanitario y más apegado a lo que es la necesidad de un gran grupo de gente que están con pocos servicios en áreas de pocos recursos, gente pobre, no solamente pobre de dinero, pobre porque realmente no tienen la capacidad de moverse en el país sin que no tenga la ayuda de gente como nosotros. En 2015, Ramón Talash puso en marcha Somos, la red de médicos que atiende a personas sin recursos en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de cerca de 1 millón de pacientes de Medicaid, un programa de seguros de salud del gobierno de Estados Unidos para los más necesitados. Con la pandemia, el doctor Talash enseguida supo que su cometido iba mucho más allá de la atención médica y que el trabajo suponía un riesgo importante para su vida y la de los suyos. En todo esto hay un riesgo. Yo tengo 65 años. A veces pienso que yo puse a arriesgarse a mucha gente que me siguieron sin dudarlos. Algunas de ellas murieron. Y yo estuve en el medio, con mi familia, con mi esposa. Sufrí las consecuencias. Tengo 3 hijos médicos, un hijo que no es médico, que estuvo conmigo desde el principio, que le dio el virus a toda su familia. Otro trabajando en un hospital que estuvo solo y fue espantoso, con fiebre por más de 10 días, sin saber, dejándole la comida en la puerta de su apartamento sin poder entrar porque teníamos la posibilidad de coger el virus. Mi hija, que estuvo varios días en el hospital, 20 días con fiebre en total. Y gracias a Dios pudimos en el último momento conseguir una de las inyecciones y salvarle la vida. Pero siempre con una fe. Así como marcó el Espíritu Santo las casas con una cruz roja en las puertas en Egipto, así nos sentíamos nosotros protegidos, que el Todopoderoso nos iba a proteger. Obviamente también tomamos precauciones, usamos vitamina C, vitamina D, usamos la hidroxicloroquina, que todavía se usa en muchos países, pero que lamentablemente aquí fue tan problema la política que fue controversial. Pero nosotros sí tuvimos miedo, mucho miedo, pero teníamos más miedo de no salvar vidas. Alguien tenía que hacer el trabajo. No sabíamos qué más hacer para llevar el mensaje, pero creo que el riesgo fue bueno y lo haríamos de nuevo. Esos son momentos difíciles por lo que hemos pasado con gente nuestra, sin contar con algunos pacientes indocumentados que nos llamaban los familiares asustados que no sabían qué hacer. Y esos pacientes murieron solos en el hospital, con muchos de ellos en las casas, y fueron sacados, quizás todavía algunos de ellos sin enterrar al día de hoy. Para el doctor Talash, esta historia de 1 año y medio de pandemia, llena de luces y sombras en Estados Unidos, nos trae una lección que no debemos olvidar. No había un conocimiento claro de las autoridades. Es más, me mandaron a que cerrara el sitio de testing que tenía en Queens, porque estaba haciendo escándalo, la gente se estaba impacientando y estaba como haciendo ebullición, cuando en realidad esa misma persona 20 días después dijo testing, claramente. Tuvimos muchos contratiempos, no teníamos reagina para hacer pruebas en el laboratorio que usábamos los médicos. Los PPI teníamos que comprarlos con nuestros recursos. Lo compramos donde quiera que apareció, al precio que apareció. Recogimos materiales en todo sitio para hacer las pruebas, mientras otro laboratorio cobraba el dinero y no nosotros, porque nosotros pusimos el dinero, hicimos las pruebas. Pero la parte más difícil es ver cómo autoridades trataron de bloquearnos, como el sitio del testing que trajimos de fuera para hacer el testing, para que la gente volviera a trabajar sabiendo si estaba ya con anticuerpos o no. Pero creo que luego hubo un entendimiento mayor
de las autoridades de lo que estábamos diciendo era lo real. Nos preguntaban por protocolos, hicimos protocolos de comportamiento, hicimos un webinar para todo el país y creo que se movilizó. Ciertamente el punto más difícil de todo para mí es ver cómo había una doble calidad de servicios para la élite, como los peloteros, los jugadores. Se podía conseguir aislamiento en hoteles y cada 3 días hacer la prueba y que jugaran sin fanáticos. Todo eso se anunció. Y yo decía, pero yo no tengo una habitación para aislar a mi gente, una cama en una escuela. ¿Cómo es posible que estén pidiendo para separar a los deportistas en hoteles y hacerle testing cada 3 días? Y yo me decía, ¿y por qué hacerle prueba cada 3 días si están aislados? No hay fanáticos. ¿Sabe por qué? Porque la chusma, porque los leprosos esenciales, los hispanos, los afroamericanos, teníamos que servirle la comida, manejar el autobús, limpiar la cama a esa élite. ¡Qué vergüenza! Si tengo que ver para atrás todo lo que ha pasado, primero, 500,000 de muertes. Seres humanos que cayeron. Para algunos, las guerras nucleares, las guerras convencionales, son más importantes que esta, porque se produce dinero, crea controversia, envuelve países. Para mí esta guerra es una de las más grandes que ha librado este país y nos agarró desprevenidos. Nos agarró desprevenidos sin los recursos necesarios, recursos humanos, recursos de materiales. Nos agarró divididos, polarizados, y no nos permitió actuar de una manera unísona. No nos permitió tomar decisiones basadas en lo mejor para los seres humanos que vivían en este país. Antes de la pandemia, la atención a las personas más desfavorecidas era un asunto de primer orden. Ahora, con lo ocurrido en la pandemia, el doctor Talash está convencido de que Somos es un modelo de salud imprescindible. Nosotros somos porque queríamos cambiar lo que es la salud en las comunidades de los Estados Unidos, sobre todo en las comunidades pobres, volviendo a traer al médico primario, poniendo la atención a la calidad del servicio en sitios donde la desigualdad social, la falta de recursos, no solamente recursos de dinero, recursos humanos preparados, no existe o es muy precaria, donde la gente inclusive no habla tu idioma en el sector salud. En eso nosotros estamos poniendo nuestra apuesta. En esa es la parte que yo les digo a quienes nos ven. La salud no puede ser basada en un edificio. La salud tiene que ser basada en una comunidad, en el ser humano, en sus necesidades, como un todo. De esa manera, Somos, bajo mi liderazgo, ve la salud en nuestros barrios. Instituciones como la nuestra no existen en el país. Somos es única. Y obviamente, por ser única, muchas veces, por las tantas diferencias políticas de este país, un grupo o el otro quisieran ver hacia otro lado, porque los intereses siempre han aquí estado basados en hospitales. En el día de hoy, hemos hecho el grupo nuestro, más de 2.500 médicos, hemos dado más de 1.6 millones de comida, más de 1.4 millones de vacunas y más de 1.2 testing a nuestra gente en nuestros barrios. Pero el sufrimiento del Bronx en medio de esta pandemia, donde los riots por asuntos raciales conllevaron a la destrucción de negocios, también Somos intervino y donó $500,000 para que 50 por lo menos negocios tuvieran $10,000 para reconstruir. No sabíamos qué más hacer, pero siempre poniendo un poquito de grano de arena, los recursos que el Señor nos dio
lo hemos utilizado para el bien común. El paso actual en la guerra contra la pandemia del coronavirus se centra en la vacunación. El doctor Talash sigue aprovechando cada momento para hacer pedagogía de la vacunación. Nos ponemos la vacuna para defendernos del virus, pero lo más probable es que a todos nos va a dar el virus, que la mayoría lo vamos a encontrar. ¿Cómo quiere que te encuentre ese virus? ¿Vacunado o sin vacunar? Ahí está la diferencia. No decirle a la gente, quítate la máscara, que sencillamente no te va a pasar nada de estar vacunado. No, decimos diferente. Jóvenes, ustedes de entrada estaban más protegidos con este virus. Si están vacunados, mucho mejor. Ustedes quizás se pueden quitar la máscara en sitios si están vacunados. Personas mayores, con otras enfermedades o sin las enfermedades, solamente por la edad, como yo. En sitios donde hay mucha gente, quedémonos con las máscaras. Si nos la quitamos y nos da el virus, yo espero que estemos vacunados, porque nos puede salvar. Pero si no estamos vacunados, vamos a ser parte de ese gran grupo del 500,000 o más que ha muerto en este país. Para el doctor Talash, hay algo que ha resonado especialmente en su cabeza durante todo este tiempo. Hay dos frases que podrían ser muy importantes. Y la primera es cuando Jesús le dijo a sus apóstoles cuál era el más importante de los mandamientos. La primera parte es clara: de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu ser. La segunda parte es la difícil: amar a los demás como a ti mismo y atenderlo como tú quisieras que te atiendan. Ha sido nuestro lema. Somos humanos, hemos cometido y cometeremos errores. Pero es esa devoción, esa fe que tengo en mi religión cristiana, lo que me da la fuerza. Es una formación fuerte que se ha agigantado en estos últimos 2 años, no solamente por lo que nos ha pasado y lo que hemos hecho y la protección que nos ha dado para hacer este trabajo, los recursos que nos ha entregado para desarrollarlo, sino también porque en cada momento de mi vida, en cada acción que hago, le hago siempre la pregunta: si es tu voluntad. Creo que la mayor parte de las veces Él nos responde y actuamos de esa manera. Muchas veces no lo seguimos y caemos. Pero qué tan lindo es levantarse y volver a caer en nuestra fe y atraer muchas más personas. Estamos orando por los últimos casi 400 y pico de días. En marzo 26 le dije a mis empleados y a mis médicos: esta noche a las 8 empezamos a orar. Vamos a orar juntos. Váyanse todos y lean Isaías 26:20 antes de que empecemos. Si lo leen, claramente habla de cuarentena, de esconderse en sus aposentos por un tiempo. Y empezamos a orar de ese día. No tengo la menor duda de que existe algo después que salimos de esta tierra. Tengo tanta fe. Y de manera personal, una revelación que me pasó durante todo este trayecto, que mis amigos cercanos conocen, por lo cual yo sentía y entendía que andaba con una bandera de protección, con su manto al lado mío para hacer mi trabajo. La pandemia del coronavirus nos ha cambiado a todos. El doctor Talash explica cómo ha sido esta transformación personal en su caso. Antes yo era una persona que quería tener bienes. Eran importantes, son importantes para la familia: seguridad alimenticia, seguridad de salario, seguridad de transporte, seguridad de educación. He logrado eso con todos mis hijos. Ya mi intención es continuar, como le he dicho a mi CEO, doctor Mario Paredes, que todos los recursos se usen con todo el alma, todo el corazón, todo el esfuerzo
para nuestro lema de ayudar al pobre, dar de comer a los hambrientos, atender a los enfermos, tener más de lo que no es terrenal y seguir haciendo el trabajo por los otros.